Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El espacio de hoy aborda una coyuntura que la verdad es sumamente crítica. Hablamos del momento exacto en que trayectorias profesionales de altísimo nivel se encuentran en una fase de transición. Así es, una fase que define carreras enteras. Totalmente. Y específicamente, esta sesión está diseñada para la audiencia de ejecutivos en Latinoamérica que, pues, tras años de consolidar carreras exitosas, hoy se enfrentan a procesos de selección complejos, paneles exhaustivos y tienen un objetivo central, que es asegurar esa oferta formal. Antes de arrancar, es importante mencionar que esta exploración es patrocinada por Pharma On Target. La firma consultora líder en la región. Exacto. Especializados en career coaching exclusivo para la industria farmacéutica. Y bueno, para establecer el contexto, quiero plantear una escena que es, digamos, demasiado común. A ver, adelante. Tenemos a un profesional brillante, ¿no? Un currículum impecable, resultados comprobables, llega a los últimos 2 minutos de una entrevista decisiva. Quizás un panel que duró horas. Y cuando el evaluador indica que el tiempo se acabó, este ejecutivo recoge sus cosas y se despide con un educado pero tibio: gracias por la entrevista, ¿eh? Quedo atento a cualquier noticia. Sí, esa frase. Superficialmente parece una muestra de cortesía estándar. Pero no lo es. No, para nada. Representa en realidad un vacío de liderazgo enorme. O sea, es dejar el control absoluto del proceso sobre la mesa justo en el momento de mayor impacto de toda la conversación. Exactamente. Y para entender cómo cambiar el chip en ese momento, hoy vamos a desempacar un documento fascinante titulado Sales Closing Techniques, o Técnicas de Cierre de Ventas. Y ojo, la premisa disruptiva aquí no es convertir a un director en un vendedor de puerta en puerta. Claro, no es transaccional. Para nada. Lo que el material propone es que las técnicas de cierre son herramientas fundamentales de supervivencia y liderazgo para cualquier talento que busque recolocarse. Y el valor de este documento, me parece, radica en cómo deconstruye todo este estigma alrededor de la idea de, entre comillas, vender un perfil profesional. En este nivel directivo, cerrar una entrevista no tiene nada que ver con tácticas de presión o manipulación. Sino que es una validación. Exacto. Debe entenderse más bien como el resumen ejecutivo final. Es el espacio donde el talento demuestra, con evidencia pura, su idoneidad para resolver los problemas críticos de la corporación. Y me parece crucial detenernos en esa resistencia natural que menciona el texto. Hay perfiles que vienen de áreas profundamente técnicas: asuntos científicos, investigación clínica, cadena de suministro. Los perfiles más estructurados. Sí, y es fascinante ver cómo estas mentes tan analíticas reaccionan con mucho escepticismo ante la palabra ventas. Asumen que es un terreno que le toca solo al área comercial. Es un sesgo cognitivo muy extendido, pero requiere una reevaluación urgente por parte de quienes nos escuchan. Si analizamos la dinámica de la industria farmacéutica, la realidad es que todo líder cierra negociaciones complejas todo el tiempo, sin importar en qué departamento esté. No se trata de vender productos físicos. Exacto, se trata de ejercer influencia basada en evidencia. El documento da ejemplos muy precisos. Pensemos en un director de Market Access, de acceso a mercados. Claro, su función no es comercializar cajas de medicamentos. Para nada. Su función es asegurar que una nueva tecnología se incluya en un formulario institucional, y eso solo se logra tras negociaciones pesadísimas de pricing and reimbursement, de precios y reembolsos. Al lograr esa inclusión, ese director ejecutivo ejecutó un cierre magistral. Definitivamente. Y el material lleva esta lógica a otras divisiones. Un líder de Medical Affairs no vende fármacos. Su misión es cerrar acuerdos estratégicos con los Key Opinion Leaders para viabilizar ensayos clínicos. Que definen el futuro de una molécula, ni más ni menos. O el caso de un gerente de planta. Su versión de un cierre es superar una auditoría de buenas prácticas de manufactura ante agencias súper estrictas como Cofepris en México o ANMAT en Argentina. Y si no logras un cierre favorable en esa auditoría, pues la viabilidad comercial de la empresa se detiene por completo, se apaga la luz. De valor es una competencia ejecutiva básica. Y una entrevista requiere la misma competencia, solo que el proyecto a defender es uno mismo. Y el texto va más allá de las analogías de negocio. Fundamenta esto en la economía del comportamiento. Menciona a Robert Cialdini, el investigador de la Universidad Estatal de Arizona, sobre la psicología de la persuasión. Eso me pareció interesantísimo.
¿Cómo aplica Cialdini aquí? Aporta una capa analítica muy profunda. En una entrevista intervienen principios como la coherencia y el compromiso. Si durante una hora un candidato demostró competencia y el panel asintió, hay un compromiso tácito. Un cierre efectivo capitaliza esa coherencia. O sea, no es obligarlos a decir que sí. No es consolidar la evidencia que ellos mismos acaban de validar. Facilitas que el cerebro del entrevistador perciba tu contratación como el único paso lógico a seguir. Esa facilitación mental es clave. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el candidato es pasivo y omite este paso? El análisis ahí es contundente. No cerrar bien genera falta de diferenciación, siembra incertidumbre y te hace perder el control del proceso. Transfieres toda la carga de análisis al panel. Exacto, y hay que recordar quién está del otro lado. Quienes nos escuchan suelen enfrentarse a directivos de Novartis o a headhunters de firmas como Conferri. El mandato principal de ellos es mitigar riesgos. Contratar a un ejecutivo es una inversión de alto riesgo. Entonces, la meta del cierre no es sacar un sí, te contrato en ese segundo. Es gestionar esa percepción de riesgo, consolidar credibilidad con métricas sólidas. El documento sugiere usar indicadores como el P&L o la cuota de mercado. Así es. Conectar tu historial de éxito con la herida actual de la empresa. Y esa conexión nos lleva a la sección más robusta del documento, que la verdad estoy segura de que a nuestra audiencia le va a servir muchísimo. Son 5 marcos prácticos para estructurar un cierre ejecutivo. Es un nivel de detalle operativo genial. Empecemos con el primero, que el autor llama cierre de síntesis de valor. Yo lo llamaría el cierre por resumen. Es la piedra angular, digamos. Su mecánica es destilar la conversación previa y articular, de forma muy concisa, 2 o 3 puntos donde tu experiencia converge milimétricamente con el desafío más urgente de la empresa. Pero ojo, no es recitar el currículum de nuevo. No, por favor, no. Es síntesis estratégica. El texto da un ejemplo buenísimo para una posición comercial. Un candidato podría decir algo como: entendiendo que sus desafíos principales son la erosión de la patente de Humira y un nuevo lanzamiento en inmunología, mi experiencia en AbbVie, gestionando productos maduros, sumado a los resultados duplicando cuota de mercado en Novartis, se alinean directamente. Estoy convencido de poder escalar esos resultados aquí. Va directo a la yugular del negocio. Y lo interesante es que sirve para áreas no comerciales también. Plantean el escenario de acceso a mercados. Ahí el talento sintetiza diciendo que el reto es el reembolso para un biológico. Ajá. Y ancla ese reto recordando cómo en Astellas implementó metodologías de economía de la salud, logrando acelerar la aprobación de expedientes en un 30%. Al verbalizar eso, el panel ya no ve a un candidato, ve a un solucionador de problemas. Me encanta. Pasemos al segundo modelo, el cierre de proyección. Y debo decir que este me pareció audaz. Requiere atrevimiento. Consiste en hablar del cómo, asumiendo sutilmente que ya estás dentro. Sí, requiere mucha agudeza para leer la sala. Si no hay buena sintonía, puede sonar presuntuoso. Pero si la charla fluyó, es devastadoramente efectivo. Cambias el marco psicológico del evaluador. Deja de pensar si eres apto y te visualiza trabajando ahí. Exacto. El ejemplo de supply chain en la farmacéutica Servier es clarísimo. Sugiere decir, considerando las vulnerabilidades en la cadena de suministro que discutimos, si tuviera la oportunidad de integrarme a Servier, ¿cuál sería el primer KPI en el que sugerirían enfocar mi diagnóstico inicial? Es una maniobra táctica hermosa. Posiciona la mente de todos ya dentro de la operación. Lo cual nos enlaza con el tercer modelo, el cierre de convicción y compromiso, que tiene una línea muy fina, ¿no? Muy fina. La sutileza es proyectar certeza sin cruzar la frontera hacia la arrogancia. El texto enfatiza que un optimismo ciego, ese entusiasmo superficial, resta mucha credibilidad a nivel directivo. Totalmente. La convicción directiva se apoya en datos. Es sostener la mirada y transmitir madurez operativa. El ejemplo sitúa a un candidato frente a un consultor de Egon Zehnder. Palabras mayores. Sí, y el candidato afirma con serenidad que su experiencia liderando equipos durante la compleja fusión entre Bristol Myers Squibb y Celgene es exactamente la matriz de liderazgo que demanda la nueva posición. Esa calma histórica es irrefutable. Y esa solidez nos prepara para el cuarto marco, que eleva todo a un nivel corporativo puro. El cierre de alineamiento estratégico. Este es vital para posiciones C-suite,
trasciende lo técnico y conecta tu valor con la visión macro y los imperativos globales de la empresa. Utilizan a Roche como caso de estudio. El planteamiento sugiere que el ejecutivo agradezca la transparencia sobre la visión a largo plazo, destacando cómo el enfoque de Roche en los criterios ESG, el impacto ambiental y social, junto con la medicina de precisión, resuenan con su propia filosofía. El mensaje ahí es, estamos alineados no solo operativamente, sino en principios de negocio fundamentales. Muy potente. Y llegamos al quinto marco, el manejo transparente de procesos paralelos. Y aquí hago una pausa porque el material incluye una nota explícita de nuestro patrocinador, Pharma On Target. Una advertencia necesaria. Muy necesaria. Advierten que revelar que estás en otros procesos nunca, pero nunca, debe ser una táctica de presión artificial. Intentar generar urgencia fabricada frente a evaluadores experimentados te destruye la confianza en segundos. ¿Es un tiro en el pie? El propósito de este cierre es demostrar alta demanda en el mercado y respeto por los tiempos del empleador. El documento ilustra cómo hacerlo con elegancia. Mencionas que, por responsabilidad, debes informar que hay conversaciones avanzadas para otra posición. Pero inmediatamente lanzas el anclaje. Exacto. Subrayas que la oportunidad actual, digamos en Takeda, es la máxima prioridad por el potencial de su portafolio en enfermedades raras. La frase sugerida es de manual. Mi compromiso es mantenerlos informados sobre cualquier avance externo para facilitar su planificación interna. Cortesía ejecutiva en su máxima expresión. Elimina cualquier arrogancia. Bueno, con estos 5 marcos cubiertos, la fuente dedica una sección a derribar mitos, creencias limitantes de ejecutivos que llevan quizás 10 años en la misma empresa y no han salido al mercado. Es un ejercicio muy revelador. El mito 1 es pensar que cerrar la entrevista es una actitud agresiva. Que incomodas al entrevistador. Exacto. Y como vimos con la economía del comportamiento, influir no es imponer. Piensa en el director de acceso a mercados. No le grita a la autoridad sanitaria para que apruebe un reembolso. Construye un dossier de valor. Metódico e irrefutable. El cierre de la entrevista es entregar el dossier de tu propia carrera. Disipas dudas, no coaccionas. El segundo mito es creer que esta persuasión es solo para la gente de marketing o ventas. Una miopía profesional peligrosísima. Train Healthcare. Eso es persuasión técnica pura. O un líder de finanzas defendiendo un presupuesto de reestructuración. Carecer de esta capacidad de lograr consenso es una red flag, una señal de alerta grave para firmas como Boyden o Spencer Stuart. Y el tercer mito, que tácticamente es el peor, es creer que hay un guión mágico que te memorizas y recitas al final. El autor hace una analogía brillante aquí. Igual que la industria de la salud avanza hacia la medicina hiperpersonalizada, tu mensaje de cierre debe personalizarse para los puntos de dolor de cada laboratorio. Es que el abordaje tiene que ser radicalmente distinto si hablas con un gigante como Pfizer, frente a las dinámicas más ágiles de empresas regionales fuertes como Vago o Elea en Argentina. Llegar con un discurso enlatado denota cero agilidad mental. Y la materia prima para tu cierre tiene que salir de la escucha activa que hiciste durante esa misma entrevista. Entrando ya a la dimensión pragmática, a las tácticas de emergencia. La primera pregunta obvia de la audiencia es el timing. ¿Cuándo lanzo el cierre? La ventana se abre casi siempre cuando te dicen, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? El clásico momento donde te ceden el volante de la reunión. Exactamente. Haces un par de preguntas estratégicas, escuchas y usas esa inercia para tomar el control y ejecutar tu declaración de cierre antes de que se levanten. ¿Y si no se abre esa ventana? Si el tiempo se agota de golpe. El documento habla del cierre de 30 segundos. El salvavidas. Mientras guardas tus cosas y agradeces, lanzas un mensaje ultra sintetizado. Algo como, ha sido una charla de alto valor. Me queda clara la urgencia de acelerar la transformación digital y la evidencia muestra que mi experiencia liderando integraciones es la solución adecuada. Quedo atento a los siguientes pasos. En menos de medio minuto anclaste el concepto central. Sin importar la presión del reloj. Y por último, la adaptación a la audiencia. No es lo mismo el primer filtro con recursos humanos o agencias como Spencer Stuart que un panel global. Para nada. Si es la etapa inicial, un cierre de síntesis de valor muy estructurado es lo mejor. Validas competencias para pasar el filtro. Pero si estás en la ronda final, frente a un panel multicultural de ejecutivos de Novartis o Takeda, conectados desde 3 continentes distintos, Ahí el documento advierte que debes mantenerte en la lógica empresarial pura.
Datos, rentabilidad, proyecciones. Nada de coloquialismos locales que se pierdan en la traducción. Exacto. Frente a un panel diverso, sintetizar un argumento complejo es una prueba en tiempo real de tu capacidad para liderar a escala internacional. ¿Qué cantidad de capas estratégicas? Demuestra que buscar trabajo a este nivel es una campaña de posicionamiento continuo. Sintetizando, ejecutar un cierre no es vender humo, es la evidencia final de que el talento tiene la visión y madurez para influir en entornos complejos. Y para cerrar nuestra revisión, hay una reflexión en el texto que quiero dejarle a la audiencia porque desafía todas las convenciones. A ver, Plantea lo siguiente: si un directivo no es capaz de articular estratégicamente el valor de su propia carrera y de abogar por sí mismo en el momento más crítico de una entrevista, ¿cómo podrá una corporación global confiarle la defensa de un producto multimillonario? wow. ¿Cómo le van a delegar la negociación de una alianza estratégica o el manejo de una crisis regulatoria ante las autoridades? El cómo te vendes a ti mismo es exactamente el cómo defenderás a tu futura empresa. Esa equivalencia lo redefine todo. Es un concepto fundamental para que lo analicen quienes nos escuchan. Te agradezco muchísimo la claridad para desgranar este nivel de análisis. Extendemos la invitación a los profesionales en transición a evaluar sus narrativas con estos marcos. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a Pharma on Target por hacer posible esta inmersión detallada para el talento ejecutivo en LATAM. Hasta el próximo análisis a fondo.